voy a tratar de, sin quitarle valor, pasar lo más rápido posible por todas estas teorías para ver si la semana que viene, Dios mediante, ya entramos con la palabra de Dios en la ética según la Biblia. Pero estos términos quizás sea la única vez que usted lo va a escuchar, aunque muchas veces lo ha visto en el comportamiento de los seres humanos. Porque muchas cosas que vivimos en el mundo las conocemos, pero no sabemos cómo se llaman y así procede. Hay enfermedades, hay alimentos, hay comportamientos, hay actitudes que cuando un profesional te dice, eso se llama tal cosa, ay, yo no sabía. No teníamos el nombre, pero sí conocíamos el comportamiento o la situación. Este sistema ético idealista viene de una doctrina que es fundamentada en la forma de hablar, en el dominio de hablar de la oratoria. Y yendo a la Biblia rápidamente, Pablo tuvo que advertirle en un momento a los creyentes que tuvieran cuidado con los picos de oro. Si usted ha escuchado eso, un pico de oro, yo soy dominicano, criado en Puerto Rico. En Santo Domingo le llaman a un hombre o una mujer que habla lindo y que convence a todo el mundo. Le dicen que es un muelú. Usted habla mucho, usted agarra y convence a un elefante de que él es un perro. Usted le vende una nevera a un esquimal. Porque hay personas que desarrollan por cierta habilidad la capacidad de poder hablar y convencer. En la Biblia no advierte del pico de oro. Pero Pablo, cuando Pablo entra en Grecia y llega al área de Atenas, se da cuenta cuando entra al área de los epicúreos, era un lugar donde se ponían a hablar todos los que sabían comunicarse, los que podían hablar diferentes filosofías. Pero Pablo entró lleno del Espíritu Santo y lo primero que vio, que había un lugar vacío para un Dios desconocido. Dijo, ese es el mío. Ellos no lo conocen. Y no había una estatua. Había el círculo donde tenía que estar la estatua del Dios no conocido. Cuando él entra y comparte con ellos ese día, se da cuenta que todo el mundo que podía hablar allí es porque tenía un don y un talento de poder expresarse bien, de poder comunicarse, donde al principio de la humanidad en los estudios estaban destinados solamente para los hijos de la gente muy rica o los reyes. Los hijos de los senadores, los reyes y la realeza eran los únicos que recibían educación. Aparte de ahí, cuando nace la iglesia, los curas eran los únicos que se educaban. Me estoy adelantando, después de Pablo, siglo después, un siglo después, la humanidad no conocía ni dominaba la escritura, el burgo. ¿Por qué la palabra de Dios, cuando Martín Lutero se enfrenta al papado, para que nosotros podamos recibir la palabra? Porque el privilegio de hablar idiomas solamente lo tenían los curas. Y la misa era en latín. Ellos eran educados en los seminarios para poder dominar y poder comunicarse. Ustedes saben eso. Pero muchos antes, solamente la gente de dinero podía tener un maestro, podía tener educación para poder aprender a expresarse. Entonces, esta doctrina, este sistema ético, nace de la capacidad de poder expresarse bien, condicionando como un placer a la unidad y una virtud de poder hablar bien, de poder expresarse. Y eso lo hacía dominar a las personas que no tenían una capacidad por no haber sido educados. Cuando nace la primera Biblia, que se crea el compendio, porque Biblia es una palabra italiana que es biblión. Una Biblia es un compendio de muchos libros juntos. Eso es la Biblia. Los que somos un poquito viejitos pudimos ver lo que era una parte que era el Nuevo Testamento y otra parte el Viejo Testamento. Yo lo vi. Y yo paso desde tantos años. Yo lo vi. Los que somos de menudo para acá, lo vimos. Y me acuerdo que había un chiquito que la compañía Gedeón pidieron y empezaron una campaña mundial en Estados Unidos y en todo el mundo. Eran unos empresarios cristianos y pidieron permiso y en cada hotel y cada motel pusieron una Biblia. Era un Nuevo Testamento. Luego lo unen con el Antiguo Testamento.
y crean los dos compendios, pero todos los libros juntos es Biblia, un biblión. Si usted tiene muchos libros de béisbol de los Yankees y los junta, usted tiene una Biblia de deporte. Entonces, cuando se crea esa primera compendio de libros de la Escritura, que fueron aquellos 70 personas que Constantino lo manda que se pongan de acuerdo y que unan las Escrituras, nace la Vulgata Latina. ¿Por qué Vulgata? Porque se preparó para que el burgo pueda hablar y pueda leer. Y muchas personas que no tenían el conocimiento ni la destreza para poder hablar y poder convencer mediante el diálogo de la expresión, ahí comienza a aprender a hablar y a convencer personas. Mientras tanto, en la época de Pablo, los filósofos, los epicúreos tenían esto como un placer y una virtud, el poder hablar correctamente y comunicarse con los demás. Qué interesante que en un mundo de oscuridad, que es como se le llama la época de Martín Lutero, la oscuridad de la humanidad, la salvación estaba destinada para los educados. Totalmente equivocado el plan de Jesucristo, porque Él vino a los pobres, Él vino humilde, Él no vino en cuna de oro, Él podía. Él vino humilde, nació en un pesebre. Y los que han tenido oportunidad de visitar Israel, el campo de los pastores, hay una gruta allí que te entran, una igual como donde nació Jesús. Eran cueva natural, era un establo, eso es Disney que ha puesto un establo con ovejitas, no, eso no fue así. Eran lugares naturales que parecían una cueva, que los pastores a mitad de noche llevaban a las ovejas a esa cueva. Primero, la regla era que si había un grupo de pastores, venía uno, se quedaba en la puerta, el otro entrara, que no hubiera oso, no hubiera animal, no hubiera chacal, no hubiera un coyote. Todavía hoy en día en los montes de Israel hay coyote y chacal. La última vez que estuvimos en octubre, nos dieron una charla que todavía hace meses atrás escucharon aullar cerca de la comunidad los lobos y los chacal. Es decir, que todavía hay evidencia de que eso hacía. Entonces el pastor entraba, miraba que no había nada, entraban a las ovejas, eso ponía el lugar caliente para dormir, y los pastores, para que las ovejas no salieran y no entrara un animal, se acostaban en la puerta. Y el Señor Jesús vino humilde, y ahí el Señor nació. Entonces, en la antigüedad, la educación y el poder comunicarse solamente era para la gente de dinero, incluso la salvación. Porque lo que lleva a la reforma Martín Lutero no es que él quería dejar de ser católico, fue que él tenía problemas con las indulgencias, porque estaban vendiendo la salvación. Y no solamente vendían la salvación, tú tenías la capacidad con un chelín poder salvar del purgatorio a tu tatarabuelo que se murió antes de tú nacer. Y él dice, eso es mentira. La palabra de Dios no dice eso, porque lo había leído. Pero el pueblo que no sabía leer, que no sabía expresarse, no sabía lo que decía la Biblia porque no se había enseñado. Entonces, estos dones y estos talentos y esta conducta helenista para poder llevar una conducta que motivaba a las personas a un motivo de solamente de leer de una forma que esa comunicación era una ventaja de comportamiento para los demás. Esta función era una razón que dominaba la conducta de las personas. Entonces, si yo tenía el don del estudio y podía aprender a hablar y dominaba bien el diálogo, eso me daba a mí una fuerza para dominarlo a él, dominarlo a ellos, y las personas no podían decir que no. Es una conducta que para ellos era ético, y se entiende que eran los estoicos, dominaban a las personas por la forma de hablar. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos eso? Yo no sé si usted ha escuchado o ha tratado con personas que son totalmente deshonestas, pero hablan bonito. No mencione el nombre de político aquí, por favor. No. Sáquese eso de la mente y ore por ello. Lo reprendemos también. Entonces, cuando vemos esto, que los estoicos añadían otro principio de una buena conducta o de moralidad a la naturaleza de un mal comportamiento. Ellos añadían a eso todo ese mal comportamiento como algo natural. Porque yo tengo el don, tengo la capacidad, me expreso así, me voy a comportar así. ¿Por qué estamos hablando de eso hoy en día?
porque vamos a tener contacto con personas de esa índole. Y tú puedes decir, oye, lo que tú dices por casi me convence. Y no estoy hablando de Rey Agripa y de Pablo. Casi me convence, pero yo sé que está mintiendo. Porque mi ética cristiana es otra. Por eso estamos hablando hoy aquí de eso. Por eso es importante conocer esta conducta. Un ejemplo, un ladrón que quebranta la ley va a romper la ley por su propia forma, dándole una propia interpretación a la ley. Es incorrecto. Si tú rompes la ley y con tu sabiduría quieres torcerla para darle tu interpretación, va a haber un juez que te va a decir, no, está mal interpretada, usted rompió la ley, tiene consecuencias. Porque se hace un hábito y se hace una naturaleza. Vamos a tener hermanos que van a llegar a la fe con una naturaleza de comportamiento torcida por el maligno. No lo vean a ellos, vean el maligno. Todo forma de hombre. Los principales filósofos, los estoicos, fueron Zenón, Cleaste, Crisipo, Seneca, Epictetos, Marco Aurelio. Y recuerden que el Marco Aurelio que está hablando aquí era un militar. Este Marco Aurelio se considera que aparte del valor que tenía una capacidad de convencimiento. Por eso después sigue siendo un senador y sigue en el gobierno. Por su capacidad de llevar convencimiento a las masas. Todo esto nace en la comunidad inglesa del 18 al 19. Estas instituciones fueron llegadas a la época moderna hasta el 1873, 1958. ¿Por qué llega hasta el 1900? Muchas de las leyes que tenemos en Estados Unidos y que tenemos en nuestros países no son de este siglo, son del 1800. Hay leyes en Estados Unidos que vienen desde las 13 colonias, que no se han quitado, se han ido enmendando, cambiando, pues dejan las otras. Hay leyes en nuestros países, yo que vengo de Santo Domingo y de Puerto Rico, que no viene de la época de los americanos, sino viene de los españoles. En el caso de los dominicanos, duraron 22 años siendo oprimidos por Haití. Hay leyes que fueron impuestas en esos 22 años. Puerto Rico, que no pertenecía a los americanos, hay leyes que tiene de antes cuando era de los españoles. Entonces tiene leyes de los españoles, de los americanos y de la parte moderna, 1958. Y cuando usted la lee, dice, esta ley no aplica, pero está ahí, está todavía contemplada. Incluso hay leyes que van en contra de la libertad de culto, porque todas las naciones del mundo copiaron la ética cristiana para establecer sus leyes. ¿Ustedes sabían eso? El modelo romano está basado en el modelo de la Biblia. Y los mundos, la comunidad moderna, puso sus leyes copiando las leyes romanas y francesas, lo cual tenían principios bíblicos. Todos. Este gran país, ¿cuántos son ciudadanos aquí? Muy bien. ¿Cuántos van a ser ciudadanos? Todos. Muy bien. Entonces, los que son ciudadanos, este gran país se forma por un grupo de personas que vinieron huyendo de persecuciones, escapando de que lo querían matar por su fundamento de fe. En un barco. ¿Cómo se llamaba el barco? El Mayflower. Y vieron a Estados Unidos como la Nueva Jerusalén. Los puritanos llegaron aquí para poder establecer su fe, donde pudieran ser cristianos sin persecución. Entonces, esta gran nación está fundamentada en principio cristiano, ético cristiano. Cualquier ley que se hizo después de ahí está fuera de la ética cristiana, porque incluso los primeros presidentes eran cristianos. Olvídate de ese cuento que si son masones, que si son esto. Después se puede añadir muchas cosas. Lo primero, cristianos, eran puritanos. Nuestro país es igual, porque a nuestros países llegó Colón. Claro, después de llegar, primero llegaron los asiáticos, se fueron, y después llegó Colón, porque Colón no descubrió América. Si te quité un sueño hoy, te quité la venda. Colón no descubre América.
Los primeros fueron los asiáticos que llegaban a hacer comercio con los indígenas, no fue Colón. Es más, Colón copió un mapa de ellos. Si quieren eso, busquen un reportaje de quién descubrió América, se van a dar cuenta que no fue Colón. Pero cuando llega Colón, vino ¿con quién? Sacerdote. Vinieron cristianos. Católicos, pero cristianos. Y obligaron a estos indios a confesar la fe católica, que eran cristianos. Y de ahí nace una base en todos nuestros países de cristianos. Luego los africanos traen su cultura de su forma de creencia y se forma un sincretismo entre los católicos y los africanos. Pero primero llegó la Biblia, primero llegó la enseñanza y las leyes de nuestros países están fundamentadas éticamente bajo la Biblia. Tenemos que conocer eso para poder nosotros educar y defender lo que creemos. Podemos ver que tanto en el 1958 ya había una forma de ética basada en la ciencia positiva y el objetivo. ¿Por qué positiva? Una de las consecuencias que tuvo el catolicismo y la reforma cristiana fue esta. El temor a la muerte influenciada por el catolicismo y la rebeldía de Martín Lutero y luego de John Calvino naciendo la reforma nos da a nosotros una libertad de ir a la palabra sanamente. Porque anteriormente la persona moría por condiciones médicas que no eran tratables. Pero por un descubrimiento, como los grandes descubrimientos, por error, descubren la penicilina. Por un descubrimiento, por error, descubren los antibióticos. Entonces, a partir de ahí, todo lo que la gente decía ya no era esperando un milagro. Ahora se cambia y nace el término a ciencia cierta. La gente antes oraba por un milagro y dice, no, ponle penicilina que se cura. Ah, pues ya no hay que orar, ponle penicilina. Antibióticos que se cura. Las guerras, la gente iba con agua oxigenada para curar las heridas. Así curaban las heridas los ejércitos. Hay una planta que se me ve el nombre ahora, que el tallo es color lila, que cuando los españoles vieron eso, con eso se curaban la sífilis, porque es un antibiótico natural. Lo venden por ahí en el supermercado, es un tallo color lila con una ribeta verde. Eso es un antibiótico natural. Entonces lo come hervido como quiera y con eso curaban. Pero cuando nace el medicamento viene esta ciencia objetiva y positiva y todo cambia a ciencia cierta, quitándole la necesidad al pueblo de ir a buscar sanidad a la iglesia. Qué interesante. Y se convierte en una ética que ya yo no tengo que pedir un milagro por una infección porque yo me tomo penicilina y me la quita. Y cuando una persona tiene un problema grande, le dan antibióticos por 8 días y se le quita la infección. No tiene que orar. Se nace esa cultura y esa ética quitándole la creencia basado en la ciencia. Y nace la ley de la ciencia y a ciencia cierta. ¿Cómo criticar cada uno de estos funcionamientos? La moralidad no hace que los individuos y la sociedad se fortalezca, porque la inmoralidad rompe los parámetros de la sociedad. Quiero correr porque vamos a entrar rápidamente en los 10 mandamientos. Mira, le voy a decir algo. La persona que no es creyente, y me estoy adelantando a la clase, y puede obedecer los 10 mandamientos, es mejor que cualquier creyente. Porque en los 10 mandamientos te sigue una ética cristiana y una ética humana. ¿Sabe lo que usted no puede desear? Ni el asno de su vecino, ni a su criada, ni a su planta. Eso te dice lo que dice el Señor. Ora por tu vecino, bendice a tu vecino y trátalo bien. ¿Sabe que tú no puedes matar? No tenemos que quitarle la vida para matar a alguien. Y la palabra me dice, no matará. Vamos a entrar ahí. Esos 10 mandamientos nadie los puede violar. No nos guiamos por los 10 mandamientos como sacrificio, pero ninguno de nosotros tenemos autoridad de violarlo, porque cuando lo violamos desobedecemos la ley de Dios. Y en ello nos manda la ética. Amar a tu prójimo como a ti mismo, nos lo dijo Jesucristo, pero está ahí. Cuando tú tienes que amar a tu padre, tienes que amar a tu madre, tienes que amar a tu esposo, tienes que amar a tu vecino, tienes que amar y valorar los bienes de tu vecino. Porque no puede desearlo. No hay algo más lindo cuando tú bendices el bien ajeno.
Esta ética no, porque la ciencia tiene un objetivo que solamente ayuda a la persona en una forma personal, llevándolo a la inmoralidad. Yo lo hago porque todo el mundo lo hace. Yo soy infiel porque me fueron infiel. ¿Crece la humanidad con eso? ¿Se fortalece la comunidad? No. Se rompe la regla y todo está basado en unos objetivos personales donde yo pienso en mi bien propio. Yo me voy a parquear porque llegué primero, aunque el vecino no le guste porque estoy al frente de su casa. Ya me están mirando serio. Y voy a poner 2 sillas porque yo fui que palié la nieve. Y me voy a trabajar 12 horas y me tienen que dejar las 2 sillas para cuando yo llegue a las 7 de la noche, ten mis 2 sillas porque yo palié la nieve. Y pelea fea. Yo en el Bronx vi cosas heavy duty. Me acuerdo de la última que mi hermano y yo vimos ahí cerca de la Llerón, que un señor llegó, no por despectivamente, él no lucía como un detective. Era un hombre que era sobrepeso, todo, que se veía un hombre sencillo, un detective de la policía de Nueva York. Y él llegó, sacó 2 sillas, se parqueó y se va. Y de allá para acá salió un chamaco, joven, fuerte y elegante, diciéndole en palabras feas en inglés que moviera ese carro de ahí, que se parqueara de él, y él palió esa nieve y su mujer se va a parquear ahí. Y le dijo, yo voy para arriba, voy a durar 2 horas. Cuando yo salga, que a ese carro no le pase nada. Se sacó la placa y sacó la pistola. Mi hermano y yo que estábamos ahí, esto está bueno. El gordito se la traía. Lo menos que parecía un detective. Sacó la placa negra de detective de la ciudad. Y aquí atrás sacó la pistola y se le enseñó. Y se fue. Que no le pase nada a ese carro. Aunque no sea él, va a tener problemas. El comportamiento ético hace que las sociedades podamos tener orden y respeto. Y tú y yo somos los que vamos a dar el ejemplo de cuál es el verdadero comportamiento. No es mi objetivo, no es mi bien común, no es mi prueba solamente lo que a mí personalmente me conviene, es lo que nos conviene a todos. Porque cuando yo respeto al otro y él me respeta a mí, hay armonía en la comunidad, hay amor en la comunidad. Y no tenemos que ser creyentes. ¿Tú sabes lo más triste? Yo he compartido con hermanos, les llamo hermanos aunque no sean creyentes, musulmanes. He compartido con hermanos católicos que muchas veces me demuestran más el amor y el respeto que un hermano creyente del evangelio. Eso pasa. Entristece, pero pasa, porque no hemos entendido. El pastor dijo algo aquí que yo decía amén, amén. No hemos entendido nuestra responsabilidad como creyente. No de que el pastor evangelista, no. ¿Cuál es mi responsabilidad con mi ética? ¿Cómo yo me voy a comportar? ¿Cómo voy a comportar con la hermana como con mi esposa? Con mis hijos, con mi suegra, ¿cómo me voy a comportar? Yo le doy gracias a Dios que por enseñanza de mi madre nunca he tenido un concepto que tienen de la suegra. Yo soy un defensor de mi suegra, pero defensor que la hija lo sabe. Ustedes lo han visto, pregúntenle y va a decir, no, Sacha la defiende, aunque esté culpable, digo inocente. Y yo digo, no, yo sé que ella está bien, pero que tiene 60 y pico y ustedes, estos jóvenes, sopórtenle eso no es nada. Pero ¿qué tú crees? Ella está bien. ¿En serio? No, esto es serio. Y puede tener un comportamiento errado, pero yo veo en ella a mi madre y veo a la madre de ellos y por respeto a ellos, yo la apoyo. Si tú quieres fustigarla, ya tú, es tu derecho. El mío es apoyarla. No, en serio. Y los otros días hice algo y dice, mami está molesta. Digo, si me dice algo me quedo callado. Me fui de viaje a hacer algo y no tenía que irme. ¿Y dónde está Julio? Se fue. ¿Qué se fue? Ay, mami está molesta. Digo, bueno, ella tiene derecho. Si me dice algo me quedo callado. Cuando me vieron me dijo, no, me quedé callado.
¿Sabe por qué? Porque tenemos un concepto dentro de la iglesia y la sociedad con estas filosofías y estos pensamientos nos pone otro. Y a la hora de nosotros ser ejemplos se nos olvida a cuál vamos a obedecer, a cuál tenemos que servir, o a las costumbres y leyes del hombre o a la forma de Dios. Nuestro Señor Jesucristo tenía problemas con los fariseos, no era porque no lo amaba, era porque ellos seguían más la ley de los hombres que la ley de Dios. Ellos criticaban porque los hermanos que estaban con Jesús no se lavaban las manos, pero ellos no se lavaban los pensamientos. Y ya estoy predicando, no estoy enseñando. Y cuando el Señor Jesús le dice a una persona, sepulcro abierto, siervo, ¿usted sabe lo que él está diciendo? Tú estás podrido. Te abrí y tú estás podrido, ese eres tú. ¿De qué tú me llamas? De que mis discípulos comen con la mano sucia. Si tú estás sucio por dentro, yo por fuera. Con agua y jabón se le quita, a lo tuyo no se te quita. Uy, y era lo que conocían la ley. Era lo que guiaban al pueblo. Oye esto, eso era lo que guiaban al pueblo. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nunca tengamos esa condición por no seguir la tradición, por no seguir la costumbre y seguir la palabra de Dios. Que podamos resistirle y decir, ¿sabe qué? Eso era antes, los filósofos, eso era antes que estos primeros buscadores de la razón hacían todo esto. El pensamiento y la conducta que tenían era un funcionamiento añadido. Todo esto era posible y comprobado por caso de acción de las malas formas de vivir. Es decir, eso es lo que hacía el mundo, ya nosotros hacemos otra cosa. La ética cristiana que tú y yo tenemos que implementar es lo que nos dice la palabra de Dios. I'm sorry, yo tengo que obedecer las autoridades, sí, y lo voy a hacer 100%, siempre y cuando sus leyes no vayan en contra de mi palabra. Y él me dice que me someta, yo me voy a someter a la autoridad hasta que vaya en contra de mi palabra. Cuando tú me quieres implementar que nosotros tenemos que apoyar cosas inmorales porque para ti es normal, te voy a decir, está equivocado. Tengo una palabra que me dice lo contrario. Te amo porque él ama al pecador y yo tengo que amarte y orar por ti, pero no voy a hacer lo que tú dices. Y si voy a hacer como Josué, no sé si lo he dicho aquí, permítame repetirlo si lo he dicho, en mi casa lo tengo como en 15 lugares, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y hasta el gato que no tengo va a servir a Jehová. Porque solamente cuando tú lo dices, con el corazón tú lo crees, pero con la boca tú lo confiesas y el enemigo lo escucha, que tú estás confesando que tu casa y tú servirás a Jehová. Y cuando él escucha eso, dice, no puedo meterme porque ahí hay un loco diciendo que su casa y él va a servir a Jehová. Y cuando voy a entrar hay unos ángeles alrededor que no puedo entrar porque su casa le sirve a Jehová. Y si todavía tenemos un hijo, un cuñado, unos miembros que no es creyente, siga declarando que él le va a servir a Jehová. Y ahí se cumple. Mire, no hay una cosa más poderosa que la declaración del corazón por la boca. Y nosotros tenemos que estar conscientes que la mala costumbre, las malas cosas que son implementadas en este mundo no nos hace guiar. El próximo slide empieza diciendo, el egoísta puede ser muy racional en la manera de obrar, pero todo sale de una forma falsa. ¿Sabe qué es el razonamiento? Es la capacidad que tenemos tú y yo de ser diferentes a los animales. Tenemos raciocinio. Podemos pensar, el animal actúa por instinto de conservación. Tú y yo no, Dios nos dio la capacidad, por eso nos puso a gobernar el mundo. Por eso nos dio la majestad sobre las aves, sobre los peces, sobre los reptiles. Dice, a ti te voy a dar algo diferente, que es raciocinio. Ellos tienen instinto de conservación. Ahora, tú vas a tener el pensamiento para conocer el bien y el mal. Uy, no hay excusa. Gente, yo le digo a veces, tanto a mis hijas como a seres queridos, saca las excusas de la respuesta. Porque cuando vayamos al trono blanco y tengamos ese juicio, las excusas no son parte de la elección. Era obedeciste o no obedeciste. Ay, que fue culpa de él, fue que me empujó. ¿Obedeciste o no obedeciste? Vamos a sacar el comportamiento de nuestro hermano mayor Adán,
que de que Jehová lo llama, Adán, ¿dónde está? Aquí. Adán, ¿qué tú has hecho? No, la mujer que tú me diste. Rápidamente encontró un culpable a su decisión. Si bien la dama comió primero, pero que yo sepa, no me dice que le puso una 45 en la cabeza. Le dijo, o come o te doy un tiro. Él fue voluntariamente cediendo la autoridad de sacerdote que le dio el Eterno. Oiga lo delicado de esto. Y hay un estudio por ahí de un libro, es un americano que lo escribió, lo conocí en Espolí, que se llama ¿Quién te dijo que tú estabas desnudo? Desglosando toda esa historia. Puedes buscarlo en internet, que tiene que estar gratis. Bien. Y cuando él cede su autoridad que le dieron de sacerdote, de guiar el huerto, de guiar los animales, de ponerle nombre a todo. Oye, el Señor le puso, tú eres mi cabeza aquí. Bien, y te voy a dar la ayuda idónea. Esto está fuerte. Ayuda idónea. No la puso ni para que tú la pises ni para que ella te guíe. Es la ayuda idónea. Es decir, lo que tú vas a hacer perfecto, tienes que hacerlo con ella, porque solo no puede. Lo que tú vas a lograr aquí en excelencia es con ella, porque sin ella no puede. No le eches la culpa a ella, porque yo te puse a ti como autoridad a cuidar los animales, a cuidarla a ella primero. Y le dijo, la mujer que tú me diste, excusándose para no aceptar su responsabilidad. El egoísta puede tener razonamiento, pero va a obrar mal, porque el razonamiento acompañado de un pensamiento malvado no es raciocinio, es maldad. Y la maldad es pecado, porque donde hay maldad no hay amor. O hay maldad con amor. ¿Sabe que pocas veces me gusta utilizar la famosa frase de envidia santa? O celo santo. Porque torcemos lo que el Señor habla del celo. Es tan celoso que dio a su hijo. Tú te vas a poner por uno. Así que no te compares con Dios. Dios nos libre. Entonces, donde hay un pensamiento egoísta, es un principio dañado solamente de una naturaleza que no tiene la capacidad de tener amor ni tener la forma de Dios. Estos son los principios, estos valores equivocados de estas instituciones, basados en las emociones y en la reacción, mientras algunos solamente piensan en la emoción como amor. Porque hay que disfrazarlo de bueno o lo malo. Hay que disfrazarlo, confunde y cambia emociones por amor, una justa indignación de una misericordia. Yo estoy haciendo esto porque te amo. Pues tú le estás dando galletas a esa mujer, ¿cómo que tú la amas? Tú estás maltratando a tus hijos, ¿cómo que tú lo amas? Aunque dicen que los padres anteriormente en nuestros países eran terroristas del castigo. No, había unos castigos que a veces yo decía, Dios mío, pero qué cosa. Pero dentro de esos castigos, cuando tú analizabas bien, había más amor que otra cosa. Hoy en día el maltrato es sin ningún principio de amor ni de cuidado. Salían hombres y mujeres rectos, respetuosos. Escuché a Dante Herbert, el argentino. Si quieren me lo piden, se lo envío. Lo compartí ahora a fin de año. Diciendo, estamos perdiendo la generación que obedecía a los mayores. Estamos perdiendo la generación que escuchaba a los vecinos. Estamos perdiendo la generación que salía afuera a jugar sin hacerse maldad uno con los otros. Estamos perdiendo la generación donde los muchachos ayudaban a las vecinas a cargar el mercado. Estamos perdiendo la generación donde los muchachos empujaban el carro que se le quedaba al vecino. Todo eso es una buena costumbre que eran dadas por estos padres que nos quejamos, pero ahora decimos, quisieran que volvieran esos padres, que nos enseñaron valores. Yo le digo a mucha gente, y me da risa, hay una amiga de mi mamá que yo toda la vida le dije a mi tía, pensando que era mi tía. Yo me di cuenta aquí que no era tía mía nada, era una amiga de ella que decía, tía, hermano, besa la mano a su tía, son tía. Y crecimos todos los tres muchachos, diciéndole tía a una amiga.
Y un día cuando llevo el apellido, pero que este apellido no cuadra, ¿cómo es la cosa? Y me entero aquí, después de grande, nunca fue mi tía. Pues ya le decimos, tía, ¿qué vamos a hacer ya? Porque esos valores y esas buenas costumbres venían de fundamentos bíblicos, que no tenía que ver con el egoísmo, no tenía que ver con una emoción disfrazada de amor. La palabra amor no se puede ver hasta que usted no la demuestra. Yo te puedo decir te amo, te amo, te amo, pero si no te lo demuestro, no te amo nada. Tengo cualquier emoción contigo, menos amor. Porque dice Jesucristo que el amor más grande que tiene un amigo por otro es dar su vida por él. Y cuando yo te estoy diciendo que te amo, pero en mis acciones tú ves todo lo contrario, aquí hay un problema de emociones. Está confundiendo las emociones. Él me quiere gobernar, ella me quiere gobernar, me quiere manipular, me quiere tener sometido, quiere hacer cualquier cosa emocionalmente que no es amor. Porque amor es complacer al otro. Te voy a tratar como te agrada porque te quiero complacer. No me importa si tú no me complaces a mí. ¿Sabes que uno no se cansa de complacer al que ama? ¿Sabe por qué dice la palabra que el amor es ciego y que todo lo espera, que todo lo soporta y que todo lo tolera? Porque llega un momento que lo que tú ves, lo que tú sientes por ese ser humano, que tú se lo quieres dar, aunque no venga de regreso lo mismo. Y el Padre te dice, hazlo, que yo te estoy viendo, yo te voy a premiar. Y esto es para los matrimonios. Ustedes quieren la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice que al final trompeta van a haber dos en una cama. Uno será tomado y el otro será llevado. Se quedará. ¿Sabe por qué eso? No es que uno era más bueno que otro, no. Había uno que estaba amando más a Dios que otro. Y amando a Dios, amaba más a su compañero, amaba más su compromiso. Y el que estaba amando menos, se quedó. Es fuerte eso. Cada vez que decimos eso en la casa, dice la doña, no, pues yo me voy, digo, yo también me voy. Yo se lo digo, oye, que no toque trompeta ahora. Digo, no, yo me voy, pues si usted va, yo me voy también. Y puede ser un juego sano, pero un juego para que tú entiendas que cuando nosotros tenemos amor no son emociones, no es razonamiento, es algo que me dice, yo tengo que dar lo mejor por eso que yo digo que amo. Porque Jesús dijo, si me amara, hiciera lo que yo te amara. Y es ético. ¿Sabe por qué es ético? Porque va a llegar el momento que yo voy a tener que demostrarte el amor como hermano que te tengo. Hace mucho tiempo, en un lugar donde tenía el placer de servir junto con mi familia, mi madre también, un hermano no le gustaba, estaba visitando, era nuevo, y no le gustaba los arbolitos de Navidad, ni la decoración de Navidad, porque dice que eso es pagano, que eso es mundano. Y cuando él llegó ese día a la iglesia, en una esquina, una de las jóvenes había puesto un arbolito de Navidad sin ninguna estatua, sin ningún tacho, eso es virgen, nada, un arbolito. Incluso me acuerdo que los adornos de las puertas eran reno. Y cuando él vio eso, él pasó del frente, interrumpió el servicio y se puso a gritarle a toda la iglesia, más de 200 personas, cosas feas, que éramos idólatras, que éramos esto. Mi hermano y yo reaccionamos tarde. Usted conoce a mi hermano, mide 6'6" y medio, más alto que yo y más fuerte, aunque es menor de edad. Reaccionamos tarde. Y el caso es que cuando yo vengo a hablar con el hombre, lo voy a agarrar para hablar con él. Él sale corriendo y no se para. Luego hicimos una reunión en la junta y preparamos un protocolo para que eso no suceda. Cuando suceda eso ya sabíamos cómo hacer, pero lo cogió de prevenido. Y a mí lo que me dolió, porque yo dije, eso no es una forma de amor. Si él no amara de verdad, él pidiera una reunión con la junta, él pidiera una reunión con los líderes y dice, yo quiero hablar con ustedes en amor. Yo no creo en eso. Y es más, la pastora mandó a quitar el árbol. Dijo, si eso me hace daño a alguien, yo no puedo tener algo que le haga daño. La junta dijo, déjelo, pastor. Y dice, no, yo no puedo. Quiten el árbol. Quitó el árbol y quitó toda la decoración de los renos que eran para los niños. Porque dice, si esto le hace daño a alguien, yo lo voy a quitar. Pero esa no es la forma.
Y nosotros tenemos que demostrarnos el amor como una parte ética. Jesucristo le demostró el amor a los discípulos enseñándole la ética que tenían que seguir. Nosotros no tenemos que trabajar con las emociones, no tenemos que trabajar con un grupo de personas como Carl, que instituyó la razón práctica. Oigan, porque le dan nombre y le dan forma, le dan un razonamiento práctico para saber la pureza de la razón. Y seguimos cambiando emociones por amor. Esta pureza de la razón me va a decir que mientras mayor yo interpreto las cosas, más espiritual puedo ser para poder tratar a los humanos. Y hay gente que caminan tan en las nubes que creen que están en el cielo. Pero déjame decirte que el amor se practica en la tierra. La cruz, la fe es hacia arriba, pero la práctica de amor hacia los lados. Entonces la razón y la pureza no puede ser un motivo para nosotros enfatizar exclusivamente el motivo del imperativo categórico del deber y el deber por el deber y la hipocresía y la hipótesis que lleva a la gente de yo hago algo porque es mi deber hacerlo. Es la justificación más mezquina contra otra persona. Esa es la justicia en tus manos. Tengo el deber de hacer esto. Incluso el Señor nos advirtió diciendo, ten cuidado cómo juzga, porque con esa misma vara tú serás juzgado. Ética cristiana. Yo tengo el deber de defender a mi hermana porque ese hombre le fue infiel. ¿Y quién te dio a ti la capacidad? Si ella lo perdonó, agárrate. Ella lo perdonó, le perdonó la infidelidad. Le dije, te amo tanto que te perdono y me quedo. Y yo me entiendo como hermano mayor, el deber por el ser mayor. Tengo el deber de defender a mi hermana. ¿Quién me puso como juez? Si voy a la palabra, me dice, no, por ese pecador es que tú tienes que orar. Por ese incircunciso es que tienen que interceder y enseñarle el amor de Dios. Porque él también merece la oportunidad de cambiar. ¿Cuánto estamos agradecidos que nos dieron oportunidad de cambiar? ¿Tú te imaginas que no nos hubiesen dado la oportunidad de que Dios obrara en nosotros y nos siguieran juzgando por los errores en el pecado que cometimos? El deber por el deber, haciéndonos nosotros una forma de juicio que no estamos llamados a hacer. No es ético. No nos creamos estas reglas. Son reglas y conducta de un ser universal. Como universal son sus propias reglas, lógica y matemática. Comienzan a añadirle ciencia al comportamiento humano que no te va a llevar a ningún lado, porque lo que hace es que te aleja de la humanidad. Te aleja del comportamiento humano. ¿Sabes cuándo somos humanos? Cuando podemos reconocer que las personas cometen errores. Porque la vida en la fe es el perdón, el perdonar los errores. Hay pecados que no son para muerte y son errores. Hay pecados que no te llevan al apartarte completamente de Dios. Cometiste un error. ¿Y por qué no te voy a dar la oportunidad que lo vuelva a intentar de una forma diferente para cambio? Déjame decirte que yo me acuerde, creo que mi mamá me dio una sola pena y como 5 cocotazos. No me acuerdo más. Mi papá sí daba pena, mi mamá no. Pero me hablaba. Y hablando yo lloraba. Siéntate ahí que voy a hablar contigo. Y hablándome yo lloraba. Y tú entiendes eso. Tú sabes lo que tú hiciste así. Y tú sí. Hablándome. Escuché más los consejos con los labios que con los golpes. Con los golpes ya te quita el dolor. Llega un momento que ni te duelen. Dame. No me importa. Vuelvo a hacerlo.
No hay forma de perdonarme, no hay forma de ayudarme. El Señor, la única vez que cogió y hizo trenza con sábana y con soga fue cuando fue al templo, porque estaban invadiendo la casa de su padre, que decía en Isaías que era casa de oración. Pero fuera de ahí, a todo el pecador lo trató con amor, no le dio golpe, le perdonó el pecado. Pero ¿sabe lo que tú ibas a comer a casa de un saqueador? ¿Dónde fue? ¿De quién fue ese? De Saqueo, un saqueador, por eso me saqueaba. Él sabía lo que hacía. Saqueo, baja, vente, vamos a comer en tu casa. Nosotros nos fuimos a Israel, vimos el árbol sicomoro que hay todavía en un barrio palestino. Está el árbol sicomoro de la época. Ese no es de Saqueo, pero hay uno de la época, un árbol sicomoro. Es el nieto del que era de Jesús. Y te llevan y tú lo ves en Palestina, en Jericó queda eso. Y le dice, Saqueo, baja, que voy a comer a tu casa. Mira, se paran los pelos. Él no le estaba diciendo, tú eres inocente. Le dijo, mira, yo sé quién tú eres, pero vine a comer a tu casa. El Espíritu dice, oye, hoy el Jehová ha venido a mi casa. Hoy cambió. Voy a devolver 4 veces a todo el que le he robado. Le pagó con intereses lo que le había guardado. Se lo estaba guardando en el banco. Ahora se lo puso con intereses. Si Jesús no le hubiera dado la oportunidad a que Él cambiara, hoy tú y yo no estuviéramos hablando de lo que es dar la oportunidad que la gente cambie, no juzgándola. Sí era un pecador, sí había hecho cosas malas, sí le tenía mala voluntad al pueblo, pero el amor que Dios demostró estaba por encima de la lógica, de la matemática y de la inmoralidad que había cometido. Digo, yo te voy a juzgar con una ética diferente. Te voy a perdonar. Y él, viendo que Jehová, el maestro, porque era un rabí, vino a comer a mi casa y se quedó en mi casa, digo, aquí pasó algo tan grande que yo debo cambiar. Tenemos que ver las cosas no como lo ven los hombres y con los fines y los medios que lo ven los hombres. Muchas leyes matemáticas, muchas leyes médicas van a romper la ética tuya y mía. Y qué bueno que aquí habla de la medicina, aunque voy a brincar rápidamente. Amamos a las personas que están equivocadas por cualquier concepto, porque nosotros no podemos juzgarlo. Pero mentira de la medicina y de la ciencia que me va a decir que con unas hormonas y una operación va a cambiar un hombre que nació mujer, una persona que nació hombre en mujer, y un ser humano que nació mujer en hombre. No lo puede hacer. No es ético. Porque el Señor creó varones y hembras. Y como nosotros sabemos que el pecado se ha multiplicado de muchas formas, han llegado hasta lo máximo y no es nada. Vamos a ver cosas peores. Vamos a ver cosas peores. Para nosotros los que tenemos teenagers, cuando hablamos con los teenagers, han sido persuadidos en las escuelas que es ok. Pregúntenle a su nene. Le dice, es ok. Pero papi, eso no es nada, papi. Yo vi. No. Yo sé que la Biblia es la autoridad. Pero ¿qué vamos a hacer? No. Tú lo vas a respetar, lo va mal, pero no creas que la ciencia puede cambiar lo que Dios diseñó. Lo puede disfrazar, pero no lo va a cambiar. Tú le quitas la pastilla y a los 2 minutos tiene más barba que yo. Tú le quitas la pastilla y le sale pelo hasta por los oídos. Tú le quitas las hormonas que se está tomando y se pone fla. Porque esas hormonas solamente son una alteración a lo que creó el Padre. Y no es ético ante los ojos de Dios. Los derechos, yo no sé de qué derecho están hablando. Yo no te estoy quitando ningún derecho. Te estoy diciendo la ética que nos gobierna. Que yo tengo mi derecho a elegir lo que tú quieras. Sí, pero la ética me dice que eso es inmoral. No te voy a juzgar, no te voy a señalar, porque no es el único pecado que hay. Hay muchos pecados igual o peores que eso. Pero hay una ética que me dice que no. La medicina, la matemática y esa ciencia torcida por el enemigo no es en la que nosotros debemos creer. Vamos a ver otro motivo que deben para poder llevar el deber por deber en impulso egoísta, que no es la verdad. Y hay doctores que tienen esta teoría del deber por el deber.
¿Has escuchado que hay gente que dice, el fin justifica los medios? Mentira del maligno. ¿Usted sabe ese término? El fin justifica los medios. Es la mentira más grande que le ha vendido a la humanidad. Como yo me quiero hacer rico, olvídate de la forma que me voy a hacer, pero me voy a hacer rico. Yo tengo que sacar a mi familia adelante. Yo tengo que hacer lo que debo de hacer. Yo hablaba ayer con un pastor que fue a visitar al pastor Luna, de que en mis años de juventud me tocó hablar en lugares que no era el mejor lugar, cuando veía damas de mi nacionalidad vendiendo su cuerpo, y yo le preguntaba, ¿qué tú haces aquí? Esas son las preguntas que comenzaban a llorar. Y yo digo, yo sé que si yo estaba ahí, yo no tenía la moral para hablarle, pero ¿qué tú buscas aquí? Tú tienes 19 años, ¿cómo tú llegaste a este lugar? Comenzaban a llorar. Tengo un familiar enfermo, que mi marido, que mi mamá, que tengo que mandar dinero. No es la forma. Le dañaba la noche cada vez que hablaba con alguien. Y solamente la palabra del Espíritu ponía a la gente a llorar. Tú preguntándole, ¿qué tú haces en este lugar? ¿Por qué tú estás aquí haciendo lo que estás haciendo? El deber de hacer lo que tengo que hacer, del fin justifica los medios. Mentira del maligno. Déjame decirte que es tan duro ganarse la vida haciendo inmoralidad. Es más duro que ganártela honradamente. Porque el dinero después te sabe a hiel. Porque ese dinero se convierte en tu cruz y no en la cruz de Cristo. En la cruz de que te pesa tanto que cada vez que lo tomas tú ves el pecado que cometiste. Pregúntale a un dueño de punto vendedor de droga qué significaba ese dinero que tenía. Te va a decir, nunca lo valoré. Porque el deber de hacer lo que tengo que hacer es un impulso egoísta, es un impulso de no guiar la palabra con la verdad. Vamos a vivir teniendo cosas inexistentes entre el dinero y la mecánica. ¿Qué es la mecánica? Produzco dinero haciendo cualquier cosa, aunque no sea ético y no sea bueno ni para mí ni para el resto de la humanidad. Porque llega un momento que la maldad tuya afecta a todo el mundo. Y nosotros, que estamos estudiando la ética cristiana, tenemos que tener un comportamiento que somos de bendición. Hermano, tú y yo tenemos que ser de bendición a los que están alrededor mío. El pastor me bendice con sus dones y talentos que Dios ha puesto, y yo lo bendigo a él con mis dones y talentos, porque ese es el propósito de Dios. Y si yo no conozco eso, no voy a caminar bendiciendo a otro. Hay que amar, yo solamente bendigo lo que me bendice. No, al contrario, bendecimos a los que no nos bendicen. ¿Sabe por qué? No hay una cosa que tenga más satisfacción de dar, que es que le voy a dar a alguien que nunca me va a regresar para atrás el favor. Porque lo estoy haciendo desinteresadamente. No la vieron. Ese hermanito que el Señor puso en tu corazón, dale ese dinero, dale lo que te di. Tú nunca lo vas a ver. Ahora, Dios luego va a mandar a alguien que te bendiga, pero a ese tú no lo ves. Tienes que hacerlo de corazón en obediencia. Tú eres de bendición donde quiera que tú llegas porque tú eres luz. Porque él es hijo del Altísimo. Era el linaje escogido, sacerdocio separado por el Eterno para llevar la palabra de esperanza al mundo. Y muchas veces no es como una prédica, es siendo de bendición. No hay un trabajo más duro que las que trabajan en los hogares cuidando personas mayores. Los primeros trabajos que tuvo mi hermana en este país fue cuidando personas mayores. Creo que a los 3 meses lo dejó, porque ella lloraba. Ella decía, los tratan mal, no los cuidan, le hablan mal, hasta le dan golpes. Yo no puedo ver eso. Ella se frustraba. Para ella era antiético, antimoral, anti todo, porque nosotros bregamos con nuestros abuelos. Pero hay una cosa más linda que bregar con los abuelos, de bregar con los suegros, con la suegra. ¿Tú sabes lo lindo que es eso?
Tú ayudar a una persona que ya no se puede valer, que nadie te va a pagar ese favor y ese tiempo. Y cuando tú haces ese trabajo, está por encima de la paga. Uy. Los 12 pesos, los 13 pesos por hora no es lo que vale eso. Eso vale mucho más. Y cuando usted le coge amor a ese paciente, wow. Pastor Hermoso tuvo 17 años trabajando en las cárceles como CPE, Chaplain. Yo trabajé poco tiempo, como un año, 6 meses, más de 8 meses para una compañía visitando los home care, visitando los enfermos, porque eso lo paga el Medicare. Como usted tiene todos los permisos, como él lo tiene, como yo lo tengo, me contrata una compañía de hospice. Yo le dije, no puedo full time, te voy a dar 2 días de mi tiempo. Y me contratan part time. Cuando yo iba el lunes me daban una lista de 6 pacientes para ver. Habían 3 que estaban en hospicio, otros estaban en los hogares. Muchas veces cuando yo llegaba al hospicio estaba aquel envejeciente, estaba durmiendo. Él ni sabía que yo estaba allí. Yo ponía mi tarjeta para que supieran que yo visité ese día y le ponía unos salmos y comenzaba ahí a escucharlo. A veces cuando él despertaba así, estaba yo ahí y escuchando salmos con él. Le hablaba, tenía que explicarle toda la semana quién yo era. No se acordaba. Mi nombre es Pastor Julio Escoto, soy el chaplain de Hospice Uni. Vengo aquí a darte servicio. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te llamas? Ah, ¿y quién te mandó? La compañía mandó. Oh, ¿y tú eres pastor? Sí, toda la semana le explicaba lo mismo. ¿Usted cree que eso valía los 19, 25 pesos la hora que pagaban ellos? No, no lo vale. Pero yo lo hacía con amor. Porque yo bregué con mi abuelo. Yo bregué con mi papá. Y cuando tú has pasado por ahí, tú respetas la longevidad. Y en vez de tú ver, ay, este viejo apestoso, esta vieja apestosa, no. Dios nos libre, no es ético ante los ojos del Señor. Porque los ancianos son como niños. Y Él dice, deja que los niños vengan a mí. Incluso la ley de los malos. Oigan bien, la ley de los malos, que son las personas que están en la cárcel, te juzgan si tú maltratas a un anciano o un niño. Entonces, la ética nos enseña a nosotros que no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con la mecánica de los valores, sino tiene que ver que nosotros tenemos una moralidad diferente. Incluso cuando, le voy a decir algo, yo sé que hay que tener paciencia para bregar con una persona que ya perdió su forma de pensar, que se le olvidan las cosas, que no sabe dónde pone las cosas, que bota todo, está comiendo, lo tira al piso. Y ahí desarrollamos una paciencia de amor. ¿Sabe por qué? Porque si tú y yo no morimos joven, para allá vamos. Y qué fuerte es cuando llega ese momento, no haya nadie que no tenga paciencia. Y si son cacarrabia como yo, oye, van a ser unos viejitos por... El amor no tiene que ver con la mecánica del dinero, con el valor del dinero, no tiene que ver con la forma catisma de haberla absoluto en la persona, no tiene que ver con los conflictos de los principios en lo absoluto. ¿Por qué en lo absoluto? Porque nos basamos en el razonamiento para decir, él sabe que tiene que actuar así. Ya él no sabe porque no está en su razonamiento. Se fue la parte absoluta. En la juventud es absoluto que puede decir, mira, tú estás consciente, incluso los jueces antes de dictar sentencia dicen, ¿usted entiende, Julio, que se le está sentenciando homicidio en primer grado porque usted disparó? Sí, ellos quieren estar seguros de que tú estés entendiendo en lo absoluto la condena que te vamos a dar. Y antes de, mira, evalúamelo para ver si le va a entender lo que yo voy a hacer con él. Y va y te evalúa, si está consciente, le puede decir. Son 30 años a vida por lo que tú hiciste. Tiene que estar consciente. Y muchas veces los que lo estamos no tenemos el amor ni la ética para tener compasión con los envejecientes o los enfermos. Pueden ser jóvenes enfermos mentales. Pueden ser jóvenes con deficiencia. Y son niños. Y nosotros, llamados el cuerpo de Cristo, llamados los que tenemos la verdad,
llamados a ser la luz y la sal de la tierra, no tenemos un comportamiento ético conforme a la palabra y copiamos los comportamientos de todas las leyes y los principios del universalismo. El universalismo empieza cuando tú y yo comenzamos y ponemos todo en un solo bote, bajo un solo concepto de apreciación para juzgar a la persona. Vamos a ver las cosas y queremos demostrar cosas que muchas veces están equivocadas en todo el comportamiento. ¿Sabe por qué cuando vamos a la universidad se llama a ese centro de estudio universidad? Porque nos enseñan conceptos universales. Por eso los 2 últimos años de la carrera es que tú coges tu especialidad. Y tengo muchos profesionales aquí de diferentes áreas. Y cuando tú coges los primeros 2 años son conceptos universales. Luego te especializas si va a ser abogado, luego si va a ser maestro, si va a ser ingeniero. Pero esos primeros 120 créditos son conceptos universales y ahora tú te especializas en esta área. Hay conceptos de interpretación del comportamiento humano que lo llevamos al universal. Y eso empieza en Roma, donde quería poner al mundo un comportamiento fijo para todo. Y era imposible. ¿Sabe por qué era imposible? Porque Roma es una región diferente a toda Europa. Totalmente diferente el clima, la costumbre, las personas, el tipo de vida, cómo llegaban todos, cómo se funcionaba. Entonces tú no puedes caminar con la misma vara por todos lados. ¿Qué dijo Pablo? Con el gentil, me hice gentil. Con el griego, me hice griego. Con el ateniense, fui ateniense con el fin de predicarle a Cristo. Uy. Él no fue con un concepto universal de judío. Dice, no, olvídate de judío. Yo quiero llegar con mi mensaje de Cristo a él. Y si la forma es acercándome a él sin que yo peque, yo le voy a llevar el mensaje. Y me voy a adaptar. Incluso una de las peleas más fuertes de Pablo, y fue una pelea fea, a los que les gusta estudiar, vaya y busquen un estudio bíblico, interpretación bíblica. Ay, Dios mío. Eso se llama, no es un diccionario, un comentario bíblico de la discusión de Pablo con Pedro cuando pelean. Le dijo mentiroso, hipócrita. Tú comiste con ellos, tú jugaste con ellos, tú danzaste con ellos. Y ahora que vienen 2 de Israel, ¿lo ignora? Eres un hipócrita. Y estoy poniendo palabras lindas. Se dijeron caricias allí. Porque Pablo era un tipo colérico, impulsivo. Y dice, pero si anoche tú estabas comiendo con esta gente. Anoche tú comiste con ellos en su mesa sin lavarte las manos. Tú tomaste su vino, tú danzaste porque tú dices, qué buenos son creyentes, son fervientes. Hasta que llegaron Sila y el otro que vino, enviado por Santiago con una carta. Ahí se convirtió fariseo de una vez. No, yo no. Dice, pero Pedro, espérate, ¿qué pasó? Anoche tú estabas diferente. ¿Por qué? Porque cuando queremos poner algo universal para todo el mundo, vamos a fallar. Es igual, hay personas que quieren que todos adoremos con los mismos coritos que tú y yo crecimos. No puede ser. Si yo voy a Jamaica y en Jamaica ellos quieren adorar a Dios con reggae, que lo adoren con reggae. Esa es su cultura. ¿Sabe que una vez por un problema largo, una discusión en un estudio que teníamos, la pastora me dijo, mira, se muestra la discusión de la verdadera adoración, prepárate un estudio para ver cómo nace la música y la adoración en las iglesias, para que venga y lo tire, para que hablar con este problema. 8 días preparándome. Ok, ¿ustedes se acuerdan dónde nace el primer corito de adoración en el pueblo hebreo? ¿Quién fue? Fue una mujer, la primera que compuso una adoración para danzar y cantar para celebrar algo. ¿Cuándo? 100 chocolates para la pastora. Es la primera, la hermana de Moisés, que cuando cruzan el mar para celebrar, hace y prepara una adoración y comienzan a danzar y a cantar al Señor. Si vamos a buscar la verdadera adoración, tenemos que ir a esos acordes y a esos instrumentos. Y todavía no es bíblico. Te digo por qué.
Porque el Señor quiere que le adoremos con el corazón. No tiene que ver los instrumentos ni el pueblo. El ritmo no va, el corazón con que tú lo haces. Entonces, cuando yo voy al estudio, yo digo, pastores, que no se puede. ¿Por qué? ¿Qué pasa, mi hijo? No, tendré que buscar salterio, arpa, los tambores, que eran tambores copiados de Egipto. Porque ellos salen de Egipto. Ellos no tienen una cultura. Ellos están copiando los instrumentos egipcios. Y con esos instrumentos copiar los acordes que hizo Miriam, la hermana de Moisés. Y todo el mundo tiene que adorar basado en eso, que es lo que es la danza hebrea hoy en día. Entonces no quieren la danza hebrea porque es judaizante. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces llega un hermano que nació en Canadá, con las tribus canadienses, llega al templo y quiere adorar como él adora. Y yo digo, no, así no es. Así no es que se adora. Pero tú sabes dónde él viene. Tú conoces su cultura. Tú sabes lo que él es. ¿Por qué le quiere poner un término universalista a la adoración? Cuando lo que pide el Señor que le adore en espíritu y en verdad. No me dice instrumento, por Dios. Adórame con tu corazón. Adórame con tu comportamiento. Aquí es fácil adorar. Aquí se han dado unos cultos en todos estos días del mes de enero de oración. Que el fuego que hay aquí, que yo acá se encendido. Es fácil así. Allá afuera, donde está el frío del pecado, es que tenemos que adorar con nuestro comportamiento. Allá afuera, donde tú y yo damos testimonio de la ética que nos guía. Es allá afuera donde no hay un instrumento, donde nadie le está mirando. Es allá afuera donde tú tienes que decir, mi comportamiento es diferente, no porque soy mejor, es que Cristo está en mí y yo soy el reflejo de Él. Y esa es la ética cristiana, no la parte universal, ni los criterios absolutos para poder provocar criterios totalmente subjetivos. Que son criterios subjetivos cuando yo te voy a imponer lo que tú tienes que hacer, sugestionando tu voluntad, coaccionando lo que tú quieres hacer. ¿Sabe por qué la presión de grupo solamente funciona en los jóvenes? Porque no han practicado el decir que no. Y muchos de estos jóvenes cometen errores por la presión de grupo. Son sugestionados a hacer cosas inmoral e ilegal. Yo no sé ustedes, a los jóvenes nuestros yo se lo digo tal como es. No te montes en carro, no haga esto. Si te cogen en un carro donde hay un alma, donde hay un kilo, donde hay algo, no me digas que tú no sabías. Porque se te dijo que no lo hiciera. Ay, es que mi hijo que... Se te dijo. No puedes dejar que te sugestionen. No puedes dejar que nadie cambie tu pensamiento. Eso pasa en los jóvenes. Los adultos es muy difícil que eso suceda porque tú te das cuenta cuando tú quieres ser subjetivo a tu comportamiento. Cuando quieres manipular lo que tú vas a hacer o lo que tú vas a decir. ¿Entiendes? No es ese criterio. Este cuestionario es la parte final de ese capítulo donde nosotros vamos a hacer preguntas en cuanto a este tipo de doctrina y el institucionalismo que la hacen. La clase de institucionalismo, la crítica, la parte puritana de Normand Descartes, la parte crítica de la ética kantiana, son todos estos comportamientos de manipulación, ciencia, todo ese comportamiento de lógica, el deber del deber, donde nosotros tenemos que poner de frente, voy a obedecer una costumbre humana, voy a obedecer una manipulación de instituciones. Le voy a explicar algo. Todas estas teorías que nacieron desde antes del Imperio Romano, de Pablo a Martín Lutero, todas se cayeron al piso. Todas esas teorías. Quedando fuerte solamente la parte cristiana. Cuando digo cristiana, ponga ahí también lo católico. Póngalo. No sienta miedo. No puede sorprender muchos hermanos católicos siguiendo las escrituras más fielmente que nosotros. Y nosotros venimos de una reforma del movimiento católico donde todos nuestros países fueron conquistados con esa religión.
Entonces, todos esos principios que había desde Pablo, el Imperio Romano, después de Constantino, nace la iglesia como gobierno romano, se establece por más de 600 años en todo el mundo, llega la reforma hasta nosotros. Cada una de esas teorías se cayeron al piso, no pudieron ser sostenidas, porque el mundo avanzó a la modernidad. Con la modernidad avanzaron los estudios, con los estudios las personas se prepararon más y ya no se dejan gobernar. Y ahora, cuando usted ve esta teoría, usted la lee y dice, no, pues esto es absurdo, esto no tiene lógica. Aunque tú no seas creyente, tú lo ves y dices, no, yo no sé. ¿Y quién seguía eso? La humanidad. ¿Y quién le creía a ello? La humanidad. Y podemos ser influenciados hoy en día porque hay personas que es más fácil obedecer al mal que someterse al bien. ¿Oyeron eso? Sometimiento a la palabra es, aunque me sepa un poquito amarga, yo la voy a obedecer. Aunque no es de mi agrado completamente, pero me dice que ame a mi prójimo, pero ese prójimo me está molestando la vida. Ámalo. Suena fácil, pero no es fácil. Ante mi fojo de ver y ante mi amor. Ante el amor del Señor en tu vida y en la mía, lo hacemos fácil. Con esto cierro y ahora sí me voy. Graba, no nos quedamos. Las 60. Y voy a resumir para cuando llegue el próximo martes, Dios mediante, vamos a entrar directamente en los 10 mandamientos. Porque ahí viene la evolución de la ética. Ahí viene cómo nace toda esta evolución biológica, cómo nace la forma del pasado con el presente de la teoría y la regeneración de la conducta humana para entrar a los 10 mandamientos. ¿Saben qué? Hay algo que yo hago mucho con la persona bien allegada a mí o con los matrimonios que tengo que ayudar en la consejería. Cuando me dicen, ay, es que usted no conoce a mi esposo. Usted no conoce a mi esposa, no es fácil. ¿Y quién te dijo que era fácil? Dígame. ¿Quién te dijo que era fácil? Si es con mi amor, claro que no va a ser fácil. Pero con el amor de Dios, ahí se hace fácil. Pero con el amor del Eterno, para tú mirar las imperfecciones de ese hombre, de esa mujer que hoy te está quejando, por la cual oraste muchas veces, y me voy a meter yo de primero. Por la cual ayunaste y hoy te queja, no es con tu amor, es con el amor de Dios. Y cuando tú coges esos lentes y te pones los lentes de Él, déjame verla ahora, déjame verlo ahora. Ay, pues hermoso, es precioso, es lindo, es bueno, porque lo está viendo como lo ve el Señor. La está viendo como lo ve Dios. Y te lo quita. Ay, pero Dios mío, no me ponemos los lentes de nuevo. Wow, pero que él, no, me quedo, no me voy. ¿Sabe por qué? Porque estamos buscando imperfecciones que nosotros no tenemos. Uy, nos agachamos ahí. Queremos ver en el otro una perfección que yo no tengo. Entonces el Padre te dice, ponte mis lentes para que tú veas cómo yo te veo a ti, para que tú lo veas a Él. Vamos a orar, póngase de pie. Alabado Dios. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de poder conocer un poquito más de tu palabra, de tu amor, de tu misericordia. Pon en nosotros la voluntad correcta de llevar esta enseñanza de una forma práctica para poder obedecerte a ti en todo lo que hagamos. Padre, si algo no es tuyo, quítalo y que todo lo tuyo se quede. Te pido que nos lleve a nuestros hogares, nos cuide y nos proteja en la salida y en la entrada. Salimos de este lugar, pero no de tu presencia.